Bueno, entonces vamos a arrancar primero con este ejemplo que les trajimos, ¿sí? Fíjense que el ejemplo dice, teniendo en cuenta la estatura de un grupo de estudiantes universitarios separados por género, responda a las siguientes consignas. Y acá a la izquierda fíjense que tengo los estudiantes y la estatura. Primero aparece la estatura de los varones, ¿sí? Fíjense, yo ahí voy a bajar hasta acá, ¿está bien? Eso quiere decir que tengo 41 varones a los que les pregunté la estatura, ¿está bien? Y tengo el valor que me respondió cada uno de ellos. Y después más abajo tengo una segunda tabla que tiene la estatura de las mujeres, ¿sí? Y fíjense que yo bajo y está hasta el número 68, ¿sí? Eso quiere decir que le pregunté a 68 mujeres la estatura y tengo el valorcito de lo que me fue respondiendo cada una de ellas. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que definamos esas variables. Tengo una variable que hace referencia a la estatura para los varones y otra para las mujeres. ¿Qué tipo de variables son esas? A ver, primero. Numérica continua. Bien, perfecto. Es una variable numérica o cuantitativa continua. Perfecto. ¿Sí? Y entonces, vamos a definirla una para los varones y una para las mujeres. ¿Sí? Entonces, las voy a escribir, así ya nos quedan. Voy a definir a mi variable X como la estatura de estudiantes varones y a mi variable Y como la estatura de estudiantes mujeres. ¿Qué unidad de medida tienen esas variables? ¿Centímetros? Perfecto, centímetros. ¿Sí? Entonces voy a escribir la estatura, ¿sí? Y se los pongo acá en centímetros, ¿sí? De estudiantes varones, ¿sí? Esa va a ser nuestra variable X. Y a la variable Y la vamos a definir como la estatura, en centímetros también, de estudiantes mujeres. Tefi, acá fíjate que uno de los chicos puso metros, lo cual en otra alternativa también podría ser correcto porque corresponde a una forma de medir la altura. Siempre es importante que vean el dato. 168 metros sería una persona bastante alta, me parece, ¿no? Claro, tendríamos que ver la unidad de medida en la que está definida, fíjense que acá, como dice 180, 172, entonces está expresada en centímetros, ¿sí? Si en cambio nosotros hubiésemos escrito cada uno de esos valores como 1,80, 1,72, entonces en ese caso la unidad de medida de la variable sí sería metros. Entonces, para definir la unidad de medida debería analizar cómo está expresada, ¿no? En este caso son centímetros. Si yo hubiese escrito 1,80, 1,72, entonces diría la estatura en metros. Fíjense que el inciso A dice, complete los siguientes cuadros y extraiga conclusiones. Nosotros les trajimos un cuadro para varones y un cuadro para mujeres, ¿está bien? Para cada una de las dos variables. Las celdas que están en gris las dejamos así porque son las medidas que nosotros les trajimos ya calculadas, ¿sí? Entonces, fíjense que tienen el tamaño de la muestra para cada uno, que habíamos dicho 41 varones y 68 mujeres, ¿sí? Y además aparece calculada la media, la mediana, la varianza y la desviación estándar. Como esos son medidas que calculamos el jueves pasado y que vimos cómo se calculan, nuestra intención es, se las trajimos ya calculadas para que después cuando nosotras les pasemos el Excel, ustedes puedan calcularlas y chequear que les dé bien, ¿sí? Y ahora vamos a interpretar esas medidas, ¿sí? Que es algo con lo que ya trabajamos la clase pasada, y vamos a avanzar en el cálculo de otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera analizar la media acá, ¿sí? Para varones, la media dice que es de 177,71, ¿sí? ¿Alguien puede interpretar ese valor? ¿Qué significa eso? Que en promedio los varones miden 177 centímetros. Perfecto.
Esa es la interpretación de esa medida, que en promedio los varones miden 177,71 centímetros, ¿sí? Entonces les voy a anotar acá la unidad de medida, ¿sí? Que las había dejado para completar, porque la media es una media que tiene la misma unidad que la variable, ¿sí? Bien, para la mediana, ¿alguien puede interpretar ese 178 que aparece ahí? Que el 50% de las observaciones miden menos de 178 o hasta 178 centímetros y que el 50% para adelante, digamos, de las observaciones miden más de 178 centímetros. Bien, perfecto. ¿Eso queda claro para todo el mundo? La mediana, entonces, lo que me dice es que el 50% de los varones miden hasta 178 centímetros, ¿sí? De los que menos miden, y el 50% de los varones que más miden o que son más altos, miden como mínimo 178 centímetros, ¿sí? Entonces, acuérdense que me está dando el valor central del 50%, ¿sí? Bien, y esa medida también tenía como unidad de medida centímetros, ¿sí? La misma que la de la variable. Para la varianza dice 62,31. ¿Alguien se anima a interpretar ese 62,31 y decirme qué unidad de medida tiene esa medida? Centímetros al cuadrado, y ese 61,31 es en promedio de los desvíos al cuadrado respecto de la media. Perfecto, perfecto. La varianza tiene como unidad de medida centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces lo voy a escribir. Y la interpretación es que me da el promedio de los desvíos al cuadrado respecto de la media, ¿sí? El promedio de los desvíos al cuadrado respecto de la media, ¿sí? Después de eso habíamos calculado el encuentro pasado la desviación estándar, está bien porque esa medida tenía la ventaja de que como estaba expresada en la misma unidad de medida que la varianza, ¿sí? Que la variable, porque era la raíz cuadrada de la varianza, entonces me permitía una interpretación un poco más sencilla, ¿no? Entonces, en este caso, dice que la desviación estándar es de 7,89, ¿sí? 7,89 centímetros, porque ahí yo ya les dije que tenía la misma unidad. ¿Alguien se anima a interpretar ese valorcito, ese 7,89 centímetros? ¿Cómo lo puedo leer? 7,89 sería en promedio en cuanto difiere la altura de la media. Bien, ¿Cuánto la perfecto. extracción promedio de la media, digamos? La desviación estándar esa me dice que la estatura de los varones, en este caso, ¿sí? La estatura de los varones difiere en promedio de la media en 7,89, ¿sí? Centímetros. Entonces, en este caso, a esa medida la puedo interpretar con la misma unidad que la de la variable, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que habíamos calculado la clase pasada. Voy a copiar estas unidades de medida porque son las mismas para las mujeres, ¿sí? Ahí las voy a dejar. Y la interpretación de las medidas para las mujeres sería análoga, ¿está bien? Vamos a pasar ahora a calcular el coeficiente de variación. Esa es una medida de dispersión, ¿sí? Que habíamos mencionado el encuentro pasado, ¿sí? Habíamos dicho que es una medida de dispersión relativa, ¿sí? Y lo interesante de esta medida es que me permite comparar distribuciones, ¿sí? Me las permite comparar porque habíamos dicho que era una medida adimensional, ¿sí? Que no tiene unidad de medida. Entonces, me permite comparar tanto distribuciones que estén expresadas en diferentes unidades, como distribuciones como estas, ¿no? Estas dos distribuciones, la estatura de varones y la estatura de mujeres, tienen la misma unidad de medida, centímetros,
pero el coeficiente de variación me sirve para poder compararlas, ¿sí? Entonces, vamos a calcularlo para cada caso. ¿Alguien me puede decir cómo se calculaba el coeficiente de variación? Desviación estándar sobre la media. Bien, es el cociente entre la desviación estándar y la media. Perfecto. Entonces, voy a hacer eso. El cociente entre 7,89, que es la desviación estándar, sobre 177,71, que es la media. ¿Sí? Calculo el coeficiente de variación y fíjense que la fila que sigue me pide expresarlo en porcentaje. Entonces voy a hacer eso, lo voy a simplemente multiplicar por 100 a ese valor para poder verlo en porcentaje, porque por lo general esa interpretación es un poco más sencilla. Ahí calculé el coeficiente de variación para los varones y es de 4,44%, ¿sí? ¿Qué significa ese 4,44%? Que tiene una dispersión de 4,44% respecto a la media. Perfecto. El coeficiente de variación me dice el porcentaje, en este caso, 4,44%, el porcentaje de dispersión de la variable en torno a la media. ¿Sí? Entonces, para el caso de los varones es de el 4,44%. Vamos a hacer lo mismo para el caso de las mujeres. Para calcular el coeficiente de variación voy a repetir el procedimiento. Desviación estándar, que es 6,73, dividido la media, 166,4. Y voy a expresarlo en porcentaje, entonces voy a tomar ese valorcito y lo voy a multiplicar por 100. Con esa misma interpretación que me acaban de decir recién, yo podría decir que para el caso de las mujeres, el porcentaje de dispersión de la variable en torno a la media es de el 4,05. Lo importante es que me permite comparar distribuciones. ¿Está bien? Entonces yo voy a querer comparar ese 4,44% que calculamos para los varones con el 4,05 que calculamos para las mujeres. ¿Alguien podría hacer una conclusión con esos dos valores? ¿Qué conclusión podría sacar? A ver. Que la estatura es más homogénea en las mujeres. Que los datos de las mujeres son más homogéneos respecto de la media, ¿sí? Es decir, como está perfecto lo que dijo el compañero, como el coeficiente de variación es menor en las mujeres, entonces yo puedo decir que esos datos son más homogéneos respecto de la media, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean más homogéneos respecto de la media? Que el promedio, ¿sí? La media en ese caso es más representativa, ¿está bien? El promedio de las mujeres es más representativo que en el caso de los varones, ¿sí? ¿Por qué? Porque presentan una menor dispersión o una mayor concentración en torno a la media. Una vez que yo calculo los coeficientes de variación, aquella distribución que tenga el menor coeficiente de variación, que en este caso es el de las mujeres, puedo decir entonces que en ese caso los datos son más homogéneos respecto de la media, ¿sí? O que están menos dispersos respecto de la media. Bueno, entonces vamos a pasar al inciso B. El inciso B dice, para la estatura varón, recalcule media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación aplicando propiedades, ¿sí? Bueno, entonces, yo acá abajo les dejé este cuadrito no es otra cosa que el que estaba más arriba, está bien, con cada una de las medidas, lo traje para acá para que podamos ir viéndolo un poco más de cerca, ¿sí? Entonces, nos pide volver a calcular esas 4 medidas, la media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, para distintas variaciones que se produzcan aplicando las propiedades,
¿sí? Entonces, el primer caso me dice si la estatura aumenta un 5%, ¿sí? Que la estatura aumente un 5%, fíjense que se trata de un aumento que es proporcional, ¿no? Esto es, yo debería a cada una de las 41 observaciones que tengo, de los 41 varones, aumentarles la estatura en un 5%. Entonces, por ejemplo, la persona que medía 190 centímetros, le tengo que agregar el 5% de 190, ¿sí? Aumentarlo en un 5%. Y eso para cada uno de los valores que tengo de la variable. Ahora, si yo quisiera definir una nueva variable, ¿sí? Z, la llamemos, que esa nueva variable represente ese incremento respecto de la variable X. ¿A alguien se le ocurre cómo lo podemos escribir? ¿Cómo podemos escribir esa variable Z que tenga en cuenta el aumento del 5%? Y podríamos hacer, por ejemplo, que Z en un inicio sea X más 0,5 por X, y después si nosotros sacamos X como factor común, sería 1.05 por X. Bien, perfecto. A ver, fíjense lo que dice la compañera. Escribo eso. Fíjense esta nueva variable Z, si yo la escribo como X más 0,05 por X, ¿sí? Esa variable nueva lo que me está diciendo es, a cada uno de los valores que asume la variable, ¿sí? A cada uno de los X, le sumo el 5% de X, ¿sí? Entonces acá, de esta manera, estoy representando ese incremento proporcional. ¿Está bien? Esa definición de la variable, ¿se entiende? ¿Queda claro por qué la estoy definiendo así para mostrar el incremento? Sí, profe. Bien, entonces, una vez que hago eso, podemos dejarla expresada como decía recién la compañera, ¿sí? Yo podría directamente escribirla, si saco factor común X, como 1,05 por X, ¿sí? Entonces, una vez que hice esto, que definí a mi variable z como 1,05 por x, ¿sí? Que lo que estoy haciendo ahí es mostrando que quiero incrementar el valor de la variable x en un 5%, voy a ir calculando cada una de las medidas, ¿sí? Aplicando las propiedades. ¿Está bien? Entonces, lo primero que quiero hacer es calcular la media. ¿Está bien? Entonces, voy a querer calcular la media de mi variable z, que dijimos que es 1,05x. ¿Sí? Quiero calcular esa medida. Ahora, ¿cuál es la propiedad que hace referencia al cálculo de la media de una constante por una variable? ¿Alguien me puede decir? Es igual a la constante por la media de la variable. Perfecto. La propiedad de la media me dice que la media de una constante por una variable es la constante, ¿está bien? 1,05 por la media de la variable. Teniendo en cuenta eso, voy a aplicar esa propiedad y calcular la media, ¿sí? ¿Qué producto debería hacer? 1,05, que es la constante, por 177,71. bien, 177,71, ¿sí? Entonces, si yo hago ese producto, me da 186,59 centímetros, ¿sí? Voy a trasladar esto para acá, así escribo la unidad de medida, centímetros, ¿sí? Que es el nuevo valor de la media ante un incremento de un 5%, ¿sí? En la estatura. Preguntan si a la media anterior le sacas el 5% y le sumás, si no es lo mismo.
y a la media, perdón. Si le calculas el 5% a la media anterior y a eso lo sumas. Bueno, hacer 1,05 por la media o hacer la media más el 5% es lo mismo. Lo que pasa es que acá lo estoy haciendo así para que se pueda ver bien la aplicación de la propiedad. ¿Está bien? Por eso acá en un primer momento, cuando defino la variable, en vez de dejarla escrita como x más 0,05 por x, la escribí así para que se pueda ver bien clarito que es una constante por una variable, ¿sí? Pero hacer 1,05 por x, por la media de x, perdón, es lo mismo que a la media sumarle el 5%, ¿sí? De ese valor. Les tiene que dar lo mismo. La medida que sigue entonces es la de la varianza, ¿sí? Y también vimos que había propiedades para la varianza. Entonces ahora voy a querer calcular la varianza de z, ¿sí? Que en este caso es la varianza de 1,05 por x, ¿sí? Y entonces había una propiedad que hacía referencia a la varianza de una constante por una variable, ¿sí? ¿Cómo daba eso? Tengo que elevar la constante al cuadrado y multiplicarlo por la varianza de la variable. Perfecto. La propiedad dice que la varianza de una constante por una variable es la constante elevada al cuadrado, entonces 1,05 elevado al cuadrado, ¿sí? Por la varianza de la variable, es decir, la varianza de x, ¿sí? Esa es la propiedad, entonces ahora la voy a aplicar. Para eso lo que voy a hacer es 1,05 entonces al cuadrado por lo que habíamos calculado como la varianza, que es lo que traje acá, ¿sí? 62,31. Eso me da entonces el nuevo valor de la varianza, que es en centímetros al cuadrado, ¿sí? Y fíjense que de esta manera, aplicando propiedades, no tengo que calcular cada uno de los valores de la variable de nuevo, ¿sí? Sino que directamente a partir de la varianza anterior puedo conocer cómo se modifica la varianza ante un incremento porcentual del 5, ¿sí? Bien, paso a la desviación estándar. La desviación estándar, ¿cómo la puedo calcular? ¿Conozco propiedades que se apliquen a la desviación estándar? Yo creo que no hay propiedades, pero ya sabiendo la varianza, hacemos la raíz de la varianza y nos da la desviación estándar. Perfecto. Las propiedades las vemos para la media y para la varianza, ¿sí? Entonces, para la desviación estándar, lo que vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada de la nueva varianza, ¿sí? Entonces, para esta medida, lo que hacemos directamente es cálculo la raíz, ¿sí? De la varianza que acabo de calcular, ¿sí? Entonces, la raíz cuadrada de 68,7. Eso me da entonces el nuevo valor, ¿sí? De la desviación estándar. La unidad de medida es centímetros, ¿sí? Entonces, para este caso, para calcular la desviación, conociendo la varianza nueva, calculo la raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar. Vamos a calcular por último el coeficiente de variación. De nuevo, para el coeficiente de variación, como se trata de el cociente entre la desviación estándar y la media, lo que voy a hacer es ese cálculo, ¿sí? Porque al igual que la desviación estándar, no conozco propiedades. Las propiedades son para la media y para la varianza, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es calcularlo como el cociente entre 8,29, que es la nueva desviación estándar, sobre 186,59, que es la nueva media, ¿sí? Y lo voy a multiplicar directamente por 100 acá para dejarlo expresado en porcentaje, ¿sí? 4,44%
¿Qué me pueden decir de eso? A ver. Es el mismo, profe, porque las desviaciones estándar y la media se incrementan en la misma proporción. Bien, perfecto. Fíjense que un aumento porcentual del 5%, o sea, un aumento proporcional en el valor de la variable, deja inalterado el coeficiente de variación. ¿Sí? Y esto pasó, como dijo el compañero, porque la media y la desviación estándar, las dos se incrementaron en la misma proporción. Entonces, el coeficiente de variación sigue siendo, fíjense acá, del 4,44% y acá, que tenía la tablita de los valores que habíamos calculado en el inciso A, seguía siendo del 4,44%. ¿Sí? Entonces, para este inciso, un aumento del 5% en la estatura incrementa la media, la varianza y la desviación estándar, pero el coeficiente de variación se mantiene inalterado. Entonces voy a pasar al inciso B. El inciso B dice volver a calcular las medidas, pero para el caso en el que la estatura disminuye ahora un 10%. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo similar a lo que acabamos de hacer. ¿Cómo puedo definir a esta nueva variable con la que voy a trabajar que me represente una disminución del 10% de los valores de la variable? ¿Sí? Por ejemplo, voy a escribir una variable t. ¿Alguien me puede decir? Sería el mismo razonamiento, pero en vez de sumar, lo que haríamos es restar 0,1. O sea que mi variable t sería x más 0,1 por x. Bien, x menos Menos. 0,1 por x, perfecto. O sea, ahora mi variable t va a estar definida como la estatura que tenía antes cada uno de los varones menos el 10%, ¿sí? De x. ¿Está bien? Haciendo eso, lo que estoy haciendo es justamente restándole o disminuyendo el 10% para cada uno de los valorcitos de la variable. ¿Sí? De nuevo, si yo ahí quiero dejar expresado eso sacando factor común, esto lo puedo escribir como 0,9 por x. ¿Sí? 0,9 x. ¿Está bien? Y entonces mi variable t va a ser 0,9x. Vamos a calcular ahora la media de la variable, ¿sí? Fíjense que ahora lo que vamos a estar calculando es la media de 0,9x, ¿sí? Entonces, directamente, esa media va a ser, dijimos, fíjense, igual que antes, ¿no? La constante por la media de la variable, ¿sí? Entonces, esto va a ser 0,9 por la media de la variable, ¿sí? Entonces, escribo eso. Para este caso, la nueva media entonces me queda como 0,9 por el valorcito que habíamos calculado antes, 177,71, ¿sí? Fíjense entonces que la media disminuye, ¿sí? Queda en 159,94 centímetros. ¿Cómo calculo la varianza acá? A ver, ¿alguien me puede decir qué debería hacer? Con la misma forma, profe, o sea, 0,9 al cuadrado por la varianza que ya teníamos antes. Bien, ¿eso está claro para todo el mundo? 0,9 al cuadrado por la varianza que ya teníamos antes. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estoy aplicando la misma propiedad que apliqué arriba, ¿sí? Es decir, lo voy a calcular como la varianza de 0,9x, ¿sí? Que es la constante elevada al cuadrado, entonces 0,9 elevado al cuadrado por la varianza de la variable, ¿sí? Entonces voy a hacer 0,9 al cuadrado por lo que ya teníamos como varianza, ¿sí? 62,31, ¿sí?
Y entonces acá obtengo como resultado 50,47 centímetros cuadrados. ¿Sí? Calculo las otras dos. La desviación estándar la voy a calcular como la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Porque ya la calculé. Entonces, hago la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? 7,10 centímetros. Y el coeficiente de variación como el cociente entre la desviación estándar y la media, ¿sí? Fíjense que de nuevo obtengo como resultado 4,44%, ¿sí? Esto quiere decir que, como conclusión general, yo podría decir que ante aumentos proporcionales o disminuciones proporcionales, ¿sí? Es decir, ante aumentos o disminuciones porcentuales en el valor de la variable, el coeficiente de variación no se modifica, ¿sí? El coeficiente de variación se mantiene inalterado. ¿Está bien? Porque tanto para el caso del aumento como para el caso de la disminución, sigo obteniendo un coeficiente de 4,44, ¿sí? Y esto va a ser independientemente del valor en el que ustedes aumenten o disminuyan, ¿sí? Esto después lo pueden ir probando ustedes, pero para cualquier aumento proporcional o disminución proporcional en el valor de la variable, el coeficiente de variación se mantiene inalterado. Entonces vamos a pasar al inciso B3, que lo que me pide es calcular la estatura cuando aumenta en un 1,5%. Fíjense que lo que tengo ahí es un aumento, 1,5 centímetros, perdón. ¿Sí? Entonces, lo que tengo ahí ya no es un aumento proporcional o de un porcentaje, sino que tengo un aumento fijo, ¿no? Fíjense que me está diciendo que cada una de las estaturas de los varones las tengo que incrementar en 1,5 centímetros, ¿sí? Entonces, vamos a volver a calcular estas medidas, pero ahora teniendo en cuenta este incremento fijo. De nuevo, ¿cómo haría yo para definir una nueva variable que tenga en cuenta que a cada valor de mi variable X le quiero sumar 1,5 centímetros? ¿Sí? ¿Cómo hago eso? A ver, una variable W. ¿Alguien se anima a decirme cómo le definirían a esa variable? X más 1,5 centímetros. Bien, X más 1,5, ¿sí? Porque fíjense que definimos a la variable X en centímetros, ¿está bien? Y entonces le vamos a sumar un valorcito que también está expresado en centímetros, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es definir a la variable W como X más 1,5, ¿sí? Eso me está diciendo, a cada uno de los valores de la variable le sumo 1,5 centímetros, ¿sí? Y esa es mi nueva variable. Entonces ahora voy a querer calcular las medidas teniendo en cuenta esta nueva definición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de la media, lo que voy a querer hacer es calcular la media de X más 1,5, ¿sí? ¿Alguien me puede decir, aplicando propiedades, a qué sería igual eso? La propiedad quedaría la media anterior más el 1,5. Bien, perfecto. Cuando yo tengo la media de una variable más una constante, la propiedad me dice que eso es igual a la media de la variable, esto es, la media de X, más la constante, ¿sí? Eso dice la propiedad. Entonces, para calcular el nuevo valor de la media, lo que voy a hacer es, al valor de la media anterior, 177,71, le sumo 1,5
centímetros, ¿sí? Y con eso obtengo el nuevo valor de la media, 179,21 centímetros. Veamos ahora cómo queda la varianza, ¿sí? La varianza de W, ¿está bien? Que es la varianza de X más 1,5. ¿Qué dice la propiedad, a ver, de la varianza respecto de una suma de una variable más una constante? ¿Alguien me puede decir cómo queda la varianza? La propiedad dice de que La varianza de la variable. Bien, perfecto, gracias a las dos. Queda como la varianza de la variable, ¿sí? O sea, la varianza de una variable más una constante es la varianza de la variable, ¿sí? Entonces esto me queda como la varianza de X, ¿sí? Eso quiere decir entonces que acá la varianza la voy a mantener, ¿está bien? Como estaba antes, ¿sí? Porque un incremento fijo no la modifica, ¿sí? Entonces la mantengo igual, centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Cuánto es la desviación estándar? ¿Cuál va a ser el valor? Y si la varianza no cambia, va a ser el mismo que era antes. Bien, perfecto. Como la varianza no cambió, ¿sí? Eso lo ve todo el mundo. Como la varianza no cambió, sigue siendo 62,31. Entonces, la desviación estándar también queda igual. Calculo por último el coeficiente de variación. Ese coeficiente dijimos que era desviación estándar sobre la media, ¿sí? Y lo expreso en porcentaje, ¿sí? Entonces me queda como 4,40, ¿sí? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué pasó en relación a la distribución original? Se volvió más homogénea lo que era antes, es decir, hay menos distribución respecto a la media. Hay menos dispersión respecto a la media. Bien, fíjense que ante un aumento fijo del 1,5 centímetros, el coeficiente de variación disminuyó, ¿sí? En relación a la distribución que teníamos originalmente, ¿sí? Entonces, ante un aumento fijo, el coeficiente de variación disminuye, ¿sí? ¿Estamos bien con este inciso? Profe, una Dime. pregunta. ¿Se podría analizar, digamos, como que el cambio solamente se reflejó en la media y por no reflejarse entonces en la varianza y en la desviación estándar, por eso se hace el cambio, porque solo afectó a una parte del coeficiente de variación? Perfecto, o sea, el coeficiente de variación es el cociente entre la desviación estándar y la media, ¿sí? La desviación estándar, que es el numerador, no se modificó, ¿sí? Y la media, que es el denominador, sí se modificó y fíjense que aumentó, ¿sí? 179,21 es ahora y antes era 177,71, ¿sí? Entonces, el numerador no se modificó, el denominador sí aumentó, entonces por eso el coeficiente de variación disminuye, ¿sí? Entonces, como conclusión de este inciso, ante un incremento fijo en el valor de la variable, el coeficiente de variación disminuye, ¿sí? Profe, Dime. una consulta. ¿Por qué los cambios fijos no afectan a la variable, a la varianza? Bueno, ustedes tienen ahí una propiedad que habla de eso, ¿no? Que tiene en cuenta que si yo a cada valor de la variable le sumo un valor fijo, ¿sí? Es como que todos los valores se desplazan 1,5 centímetros, ¿sí? Pero la dispersión entre los valores no cambia, ¿sí? Por eso la varianza no cambia y la desviación estándar tampoco. Porque a cada valor de la variable le incrementé 1,5 centímetros. Entonces es como si cada uno de los 41 varones
pasaran a ser 1,5 centímetros más altos, pero todos. Entonces, como todos tienen un aumento de 1,5 centímetros, la dispersión que hay entre ellos sigue siendo la misma. ¿Se entiende? Claro, claro, muchas gracias. Muy De amable. nada. Bien, entonces paso al B4. El B4 ahora habla de una disminución fija, ¿sí? Entonces, así como definí un aumento fijo como X más 1,5, ahora una disminución de 1,5 centímetros significa que cada uno de los 41 varones que yo tengo pasan a medir 1,5 centímetros menos, ¿sí? Entonces, voy a definir a esta variable, ¿sí? La escribo como h, como x menos 1,5. ¿Sí? A cada valorcito de la variable le resto 1,5 centímetros. ¿Sí? Y entonces, con la misma lógica de recién, ¿alguien me puede decir cómo calculo la media? Media menos 1,5. Bien, es la media anterior, 177,71, menos 1,5, ¿sí? Voy a aplicar esta misma propiedad que apliqué acá, nada más que ahora en vez de tener una suma de un valor fijo, tengo una disminución. Entonces me queda como la media menos 1,5, ¿sí? Lo escribo para que quede. Me queda entonces la media de x menos 1,5, ¿sí? Es igual a la media de x menos 1,5. La varianza ahora, ante una disminución fija de 1,5 centímetros, ¿qué le pasa a la varianza? Tampoco cambia. Tampoco cambia, ¿no? El mismo análisis que hicimos recién, que fue que a cada varón le aumento 1,5 centímetros, el mismo análisis vamos a hacer ahora. A cada varón le disminuyo 1,5 centímetros, ¿sí? Entonces, la dispersión que hay entre ellos no se modifica, ¿sí? Entonces, la varianza la mantengo igual que antes, y como mantengo la varianza, entonces la desviación estándar también sigue siendo la misma, ¿sí? Y entonces, cuando calcule el coeficiente de variación, voy a hacer 7,89 sobre la nueva media, 176,21 por 100, ¿sí? Eso me da 4,48, ¿está bien? Ese 4,48 es mayor, ¿sí? Ese coeficiente de variación es mayor que el que existía en la distribución original, ¿sí? Entonces, ante una disminución fija en el valor de la variable, el coeficiente de variación aumenta. Entonces, si saco una conclusión general de los 4 casos, ¿sí? A ver, acá se ven bien los 4 casitos. Dijimos, cuando considero aumentos o disminuciones proporcionales, el coeficiente de variación no se modifica, ¿sí? Entonces, el aumento del 5% o la disminución del 10% mantuvieron inalterado el coeficiente de variación, ¿sí? Ahora, cambios fijos en el valor de la variable sí modifican el coeficiente de variación. Aumentos fijos generan una disminución en el coeficiente de variación, ¿sí? Pasó a ser de 4,40%, y disminuciones fijas generan un aumento en el coeficiente de variación que me queda en 4,48%. ¿Sí? Entonces, acá tienen analizados los 4 casos de incrementos o disminuciones fijas o proporcionales y qué ocurre con cada una de las medidas. El inciso C dice, recalcule la estatura promedio general, la media general, a partir de la estatura promedio por género. ¿Sí? Esto es, me está pidiendo que calcule cuál es la estatura promedio
del conjunto de los estudiantes universitarios, ¿sí? Esto es, independientemente de si son varones o mujeres, quiero saber cuál es la estatura promedio. Si yo conociera la serie simple, que en este caso las conozco, está bien, son estos valores que tengo acá, a la izquierda, lo que yo podría hacer directamente es sumar todos los valores y dividirlos por el total de observaciones, ¿está bien? Hacer un promedio como vienen calculando hasta ahora, ¿sí? Pero podría pasar que yo no conozca la serie simple, no conozca cuánto mide cada una de las personas que están en la muestra, ¿sí? Y sí conozca la media de cada uno de los grupos, ¿está bien? Que conozca como dato que la media de los varones es 177,71 y la media de las mujeres es 166,40, ¿sí? Entonces, si yo conozco esos dos valores, ¿alguien me puede decir cómo hago para calcular el promedio general, la media general de todos los estudiantes? Utilizo la propiedad de la media que dice que sería la media de los varones por la cantidad de observaciones más la media de las mujeres por la cantidad de observaciones, y eso lo dividimos por la suma de las observaciones. Bien, perfecto. Hay una propiedad, a ver, se las traje acá pegada, que es parte del material, para que la puedan ver, ¿sí? Fíjense, acá en esta propiedad tengo la fórmula de cómo calcular la media general, ¿sí? Acá está aplicada para, fíjense que dice K submuestras, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos dos submuestras, ¿está bien? Varones y mujeres. Entonces, la fórmula lo que me dice es cómo calcular a partir de las medias de las distintas submuestras la media general, ¿sí? Y entonces, fíjense que dice, en el numerador dice n sub 1 por m de x1. Eso quiere decir, para la primera muestra hago el producto entre la cantidad que está en esa submuestra y la media correspondiente, ¿sí? Y así voy sumando en cada uno de los términos el producto entre la cantidad de personas que están en esa submuestra y la media correspondiente, ¿está bien? Y lo divido por el total de personas o de observaciones que tengo en todas las submuestras, ¿sí? Fíjense que acá dice N. N es el total de todas las submuestras, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, a ver cómo haríamos. Fíjense, cómo calcularíamos la media general. Lo que dijo la compañera recién fue, voy a considerar M de X y M de Y, que son las medias que ya conozco de los varones y de las mujeres, ¿sí? Pero a cada una las voy a multiplicar por la cantidad de personas que están en esa submuestra. ¿Está bien? Eso es lo que yo les escribí como N sub X, ¿sí? Esto serían la cantidad de varones, y N sub Y son la cantidad de mujeres, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque si yo sumo, ¿sí?, solamente la media de las mujeres y la media de los varones, si yo solamente los sumo, no estoy teniendo en cuenta que en el grupo de las mujeres hay más personas, ¿está bien? O sea, las mujeres le habíamos preguntado la estatura a 68 mujeres y a 41 varones, ¿está bien? Entonces eso lo tengo que tener en cuenta al momento de calcular la media general. ¿Cómo lo tengo en cuenta? Ponderando o multiplicando por la cantidad de personas que están en cada grupo, ¿sí? Entonces, voy a hacer eso. Me voy a traer esta fórmula acá y vamos a calcularla entonces. Yo acá les dejé las medias,
¿sí? Los valores de los promedios para cada grupo, que es de nuevo lo que estaba calculado al principio. Y entonces voy a tener el tamaño del grupo de los varones, ¿sí? N de X, que dijimos que era, ¿cuánto? 41. 41, bien. Y N de Y, ¿sí? O N sub I les escribí ahí, solo que acá no lo puedo hacer, por eso se los escribo así. Es 68, ¿sí? Es decir, la cantidad de mujeres y de varones. Y vamos a calcular entonces la media general, ¿sí? Voy a escribir en el numerador, entonces, voy a hacer 41 por la media de los varones, ¿sí? Esto es la cantidad de varones por el promedio de los varones, más la cantidad de mujeres por el promedio de las mujeres, ¿sí? Y a eso lo voy a dividir por, ¿qué cosa? La suma de la cantidad de varones más la cantidad de mujeres. Perfecto, por la suma de los dos, ¿sí? Fíjense que el N que aparece acá en el denominador, ¿sí? Es el total de todas las submuestras. Para este caso es la suma de varones más mujeres, ¿sí? Se los escribo en numeritos, 41 más 68. Eso da 170,65, ¿sí? Eso es, a ver, ¿alguien puede interpretar ese valor que acabamos de calcular? Ese promedio, ¿a quién hace referencia? A ver. Al total de la muestra, de varones y mujeres. Bien, entonces, el total de los estudiantes, ¿sí? Ya ahora no hago referencia a varones o a mujeres, el total de los estudiantes mide en promedio 170,65 centímetros. Paso entonces al inciso que sigue, ¿sí? El inciso que sigue dice, complete los siguientes cuadros y extraiga conclusiones. ¿Sí? En este inciso lo que vamos a hacer es trabajar con medidas de forma. ¿Está bien? Dijimos que las medidas de forma eran el tercer grupo de medidas descriptivas con los que íbamos a trabajar y que lo que hacían era ver el grado de deformación que tiene mi distribución, tanto en términos horizontales, ¿sí? Es decir, qué tan simétrica o asimétrica es mi distribución, como en términos de deformación vertical, ¿sí? Esa deformación vertical hace referencia a si mi distribución es puntiaguda o aplanada, ¿sí? Para esto vamos a calcular una serie de coeficientes, ¿sí? Para tener en cuenta la deformación horizontal, ¿sí? Vamos a analizar la asimetría. Y para eso vamos a calcular, vimos, dos coeficientes, ¿sí? Para la distribución horizontal, para la deformación, perdón, horizontal, vamos a analizar la asimetría, ¿sí? Y para eso vamos a ver dos coeficientes diferentes. Uno que es el de Pearson y el otro que es el de Fisher, ¿sí? Y para tener en cuenta la deformación vertical, ¿sí? Esto es si es puntiaguda o aplanada mi distribución, vamos a analizar la kurtosis, ¿sí? Con el coeficiente de kurtosis de Fisher, ¿sí? Bien, vamos a arrancar entonces por el coeficiente de asimetría de Pearson, ¿sí? Para eso les traje acá lo que tienen ustedes en el apunte, ¿sí? El cálculo de cómo es el coeficiente de asimetría de Pearson, ¿sí? Fíjense que así como venimos viendo para las distintas medidas, tenemos un coeficiente que se aplica a la población, ¿sí? Cuando conozco los parámetros, y una medida que es para la muestra, ¿sí? El estadístico. De todo. Profe, le hago una pregunta. Dime. Yo no entendí, digamos, en el apunte qué significa la parte de cuando hablamos de población, el denominador también es la distribución estándar. Es la desviación estándar, exacto. Ese sigma
representa la desviación estándar, pero el parámetro poblacional. Sí. Gracias. Entonces, fíjense que los dos, ¿sí? Tanto el parámetro como el estadístico, son bastante similares, ¿no? Si miran esta primera definición, tengo en el numerador la media menos el modo, ¿sí? Tanto en el parámetro como en el estadístico, ¿no? Solamente que para el caso de la muestra, acá aparece la media muestral, ¿sí? Y en el denominador, en los dos aparece la desviación estándar, ¿sí? Tanto la poblacional como la muestra, ¿sí? Y hay otra manera de calcular el coeficiente de Pearson, ¿sí? En donde en el denominador sigo teniendo la desviación estándar, ¿sí? Y en el numerador tengo 3 por la media menos la mediana, ¿sí? Y de nuevo, acá aparece la media poblacional y acá aparece la media muestra, ¿sí? Fíjense que habíamos visto en el encuentro pasado que hay muchas veces en donde las distribuciones o no tienen modo, ¿sí? Puede ser que no tengan un valor que aparezca con mayor frecuencia, o pueden tener más de uno, ¿sí? Pueden ser multimodales. ¿Está bien? Entonces, para esos casos no vamos a poder calcular esta primera forma que aparece acá para el coeficiente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la segunda, ¿sí? La que aparece acá, que es 3 por la media menos la mediana sobre la desviación estándar, ¿sí? Entonces, vamos a calcular eso y vamos a interpretarlo. Me voy a llevar esta fórmula acá, ¿sí? Y dice entonces que para calcularlo, yo acá, a ver, les dejé, de nuevo, traje esta tablita que es la misma tabla de arriba, ¿sí? O sea, tiene los datos del inciso A, que los estoy bajando, así es más fácil verlos, ¿sí? Entonces, voy a calcular el coeficiente de Pearson, ¿sí? Teniendo en cuenta esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces voy a hacer 3 por la media menos la mediana, ¿sí? Entonces, 177,71 menos 178, ¿sí? Sobre la desviación estándar, 7,89. El coeficiente me dio entonces menos 0,11, ¿sí? ¿Alguien me puede interpretar ese valor del coeficiente? Presenta una simetría negativa o izquierda. Bien, perfecto. Cuando yo mire el coeficiente de asimetría, ¿sí? Si ese coeficiente me da negativo, eso significa que hay una simetría izquierda, ¿sí? Si el coeficiente me da 0, entonces eso significa que la distribución es simétrica. Y si el coeficiente me da positivo, entonces eso significa que hay una simetría derecha, ¿sí? Ahora, como es negativo, significa que la distribución de los varones tiene una simetría izquierda, ¿sí? ¿Qué significa que tenga una simetría izquierda? A ver, ¿a dónde están acumulados la mayoría de los datos? ¿Qué puedo decir yo cuando digo que una distribución es asimétrica izquierda? Porque si digo así, en realidad quizás no todo el mundo me puede entender, ¿no? Pero si es asimétrica izquierda, significa que hay muchos varones que son altos o que son bajos. Altos, profe. Significa que hay muchos varones que son altos, ¿no? A ver, que una distribución sea asimétrica izquierda, ¿sí? Lo que me está diciendo es que los datos faltantes están a la izquierda, o lo que es lo mismo, que los datos se acumulan a la derecha, ¿sí? Y que los datos se acumulen a la derecha, para este caso, en donde mi variable es estatura, significa que están acumulados hacia los valores de la variable más altos, ¿sí? Por eso están hacia la derecha. Entonces, una interpretación sería que
hay muchos varones que tienen estaturas altas y que hay pocos varones con bajas estaturas. Lo importante es que se entienda hacia dónde están concentrados los datos, ¿sí? Hacia dónde están acumulados los datos, pero que además se entienda qué significa eso, ¿no? ¿Para qué me sirve eso? Porque si yo solamente digo que hay una simetría izquierda y que los datos están acumulados a la derecha, en realidad no entiendo muy bien para qué estoy calculando este coeficiente, ¿sí? Entonces la intención es que se pueda interpretar en términos de la variable para que además ustedes puedan entender para este caso en particular qué significa, ¿sí? Para este caso en particular significa que como los datos están acumulados a la derecha, entonces hay más varones altos o hay muchos varones que están acumulados en estaturas altas, ¿sí? Y hay pocos varones con bajas estaturas, ¿sí? Para el caso de las mujeres, fíjense que yo acá también se los dejé en grisecito para que vean que también se los calculé, no nos vamos a poner a calcularlos para los dos variables, eso háganlo ustedes después para practicar, pero al menos interpretemos, ¿sí? Ese 0,18 que calculamos acá para el coeficiente de asimetría de Pearson, ¿qué significa? A ver, ¿alguien me puede decir eso? Que hay una simetría derecha y que la mayor concentración de datos, digamos, la estatura de las mujeres, en su mayoría es baja. Bien, como el coeficiente de asimetría me dio positivo, ¿sí? Mayor a 0, eso significa que hay una simetría derecha, ¿sí? Que haya una simetría derecha significa que ahí, a la derecha, es donde faltan los datos, ¿sí? Y que se acumulan a la izquierda, ¿sí? Que se acumulen a la izquierda, para este caso en particular, significa que hay mujeres con bajas estaturas que están acumuladas, está bien, en los valores de las estaturas más bajos, y que hay pocas mujeres, ¿sí? Con estaturas altas. Bien, bueno, vamos a pasar entonces al coeficiente de asimetría de Fisher, ¿sí? Fíjense, el coeficiente de asimetría de Fisher dice, el coeficiente es el que también se denomina basado en momentos centrados, ¿sí? Y me aparece de nuevo acá, primero expresado en términos aplicados a la población, ¿sí? Y acá aplicados a la muestra, ¿sí? Entonces, fíjense que en el numerador, ¿está bien? Este numerador que aparece acá, lo que dice es el promedio, ¿sí? De los desvíos elevados al cubo respecto de la media, ¿sí? Fíjense, tengo el sumatorio de cada uno de los valores de la variable menos la media, ¿sí? Tanto poblacional en el caso de arriba como muestral en el caso de abajo, elevado al cubo, sobre el valor total de la población en el primer caso y el valor del tamaño de la muestra en el segundo caso, ¿sí? Este numerador que aparece ahí, ¿sí? El promedio de los desvíos al cubo respecto de la media, es lo que se denomina el momento centrado de orden 3, ¿sí? Ese momento centrado de orden 3 lo que me representa es el promedio de los desvíos elevados al cubo, ¿sí? Entonces, que esté elevado al cubo es lo que hace que se defina como un momento centrado de orden 3, ¿sí? Y en los dos casos el coeficiente está dividido por la desviación estándar elevada al cubo, ¿sí? Fíjense que para el caso poblacional aparece sigma al cubo, ¿sí? Es decir, la desviación como parámetro al cubo, y para el caso de la muestra aparece la desviación estándar muestral elevada al cubo, ¿sí? Este momento centrado de orden 3, en términos generales, ¿sí? Un momento centrado de orden R cualquiera, se va a definir como la suma de los desvíos elevados a la R,
¿sí? Sobre el tamaño de la muestra. Fíjense que la única diferencia entre esta fórmula que estoy escribiendo acá, que tiene la R, y el numerador de este coeficiente, es que acá está elevado a la 3, ¿no? Y por eso este es el momento centrado de orden 3, ¿sí? Pero en función al valor al que esté elevado este desvío, va a ser el momento centrado de orden R, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo acá escribiera un 2? ¿Sí? Y quisiera calcular el momento centrado de orden 2. La fórmula que queda acá escrita, ¿le suena a algo? A la varianza, profe, ¿o no? A la varianza. Perfecto. La varianza era la suma de los desvíos al cuadrado sobre el tamaño de la muestra. ¿Sí? Eso quiere decir que el momento centrado de orden 2 es la varianza, ¿sí? Para el coeficiente de asimetría de Fisher, lo que voy a usar en el numerador es el momento centrado de orden 3, ¿sí? Entonces los desvíos elevados al cubo, ¿sí? Los voy a sumar y dividir por el tamaño de la muestra. Bueno, entonces me voy a traer esta fórmula acá y vamos a calcular entonces el coeficiente de Fisher, ¿sí? Para el caso de los varones, ¿sí? Fíjense que lo que tengo que hacer entonces es a cada uno de los valores de la variable restarle la media, elevarlo al cubo y sumarlo, ¿sí? Esto que voy a hacer acá es muy similar a la tabla que completamos para el caso de la varianza en el encuentro pasado, con la única diferencia de que para la varianza lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Ahora lo voy a elevar al cubo, ¿sí? Entonces, completo esa tabla, ¿sí? Que es la que aparece acá. Tengo el listado de cada uno de los valores de la variable, ¿sí? De cada uno de los x sub i. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, a cada uno de esos valores, restarle la media, ¿sí? Entonces, para el primer caso voy a hacer 180 menos el valor de la media que teníamos acá, ¿sí? 177,71, ¿sí? Y voy a hacer eso para cada uno de los valorcitos de la variable, para cada uno de los 41. Entonces voy a fijar acá, ¿sí? Con F4, el valor de la media, y voy a arrastrar hacia abajo para poder calcular para cada valor la diferencia de ese valor con la media, ¿sí? Entonces, arrastro y tengo para mis 41 valores de la variable, la diferencia entre el valor de la variable y la media, ¿sí? Una vez que tengo eso, ¿sí? Que es lo que aparece acá entre paréntesis, fíjense, x sub i menos la media, lo elevo al cubo ahora, ¿sí? Entonces, lo voy a elevar al cubo, esto es, voy a tomar esa diferencia que acabo de calcular y la elevo al cubo, ¿sí? Y de nuevo arrastro ese valor para que se aplique para cada uno de los 41 casos en donde calcule esas diferencias, ¿sí? Lo que tengo acá es esta partecita de acá, ¿sí? Los x sub i menos x media elevados al cubo, ¿sí? Para cada uno. ¿Qué debería hacer ahora? Sumar todos esos valores y después dividirlos por n, que en este caso es 41. Bien, lo que debería hacer ahora es sumarlos, ¿no? Y así vamos a estar calculando esta primera partecita, la suma de los desvíos al cubo, ¿sí? Entonces, una vez que calculé la diferencia entre los x sub i y la media y los elevé al cubo a esos desvíos, lo que voy a hacer ahora es sumarlos, ¿sí? Entonces, hago eso, la suma de todos estos valores que aparecen acá. Tengo acá
es esta partecita que aparece acá, el sumatorio de los x sub i menos la media al cubo, ¿sí? Entonces, ahora voy a tomar ese valor, lo voy a dividir por el tamaño de la muestra, que es 41, y a ese resultado lo voy a dividir por la desviación estándar al cubo, ¿sí? Entonces, hago eso, a ver, lo hago todo junto. Primero voy a tomar esa suma que acabo de calcular, ¿sí? Que es la suma que está acá abajo, ¿está bien? La suma de toda esa columna, lo que me representa es el sumatorio de los desvíos al cubo, esta parte de acá, ¿sí? A eso lo voy a dividir por el tamaño de la muestra, que dijimos que era 41. Y a ese resultado lo voy a dividir, lo que aparece acá, por la desviación estándar, que es S, al cubo. Entonces, tomo la desviación estándar, que estaba acá, que es la que estaba desde un principio, ¿sí? En el inciso A, y lo elevo al cubo. Este F137 me representa la suma de los desvíos al cubo, lo divido por 41, que es el tamaño de la muestra, y a ese resultado lo divido por la desviación estándar elevada al cubo. Eso me da como resultado menos 0,97. ¿Sí? Antes de hacer la interpretación, ¿se entendió cómo lo calculé? ¿Hay Profe, sí. le hago una pregunta. Nosotros ayer habíamos hecho con la profe un ejercicio similar, pero ella no nos daba la serie simple, sino que nos daba la cantidad de observaciones. En ese caso, nosotros lo que tendríamos que hacer son los desvíos, eso, elevarlo al cubo y de ahí multiplicarlo por la cantidad de observaciones, o multiplicar primero y después elevar al cubo. Calculo los desvíos, lo elevo al cubo, y una vez que hice eso, lo tengo que multiplicar por la frecuencia absoluta de ese valor. Bien, ¿sí? Gracias, profe. De nada. Bien, entonces, ¿queda claro cómo calculé ese menos 0,97? ¿Sí? Hicimos un cuadro bastante similar al que habíamos hecho para la varianza. Preguntando el tema de momentos naturales y momentos centrados, si podría explicar eso. Bueno, para los momentos centrados es lo que acabamos de ver acá, ¿no? En este numerador lo que aparece es el momento centrado de orden 3. Es decir, un momento centrado va a ser cuando calcule el promedio de los desvíos elevado a la R, ¿sí? Entonces, en este caso, como tengo el promedio de los desvíos elevados al cubo, ¿sí? Lo que estoy calculando ahí es el momento centrado de orden 3. Si acá en vez de un 3 hubiese tenido un 2, es lo que decíamos recién, ahí tendría la varianza, ¿sí? Que es el momento centrado de orden 2, ¿sí? Esto es, cualquier momento centrado, ¿sí? De orden R lo voy a calcular como la suma de los desvíos del valor de la variable respecto de la media, elevado a el orden del momento centrado que yo quiera calcular, dividido por el tamaño de la muestra, ¿sí? El momento centrado de orden 3 nos va a servir para el coeficiente de asimetría de Fisher, después vamos a ver que usamos el de orden 4 también, ¿está bien? Entonces, la importancia de este momento es tener en cuenta que lo calculo como el desvío, la suma de los desvíos respecto de la media elevado a el orden del momento que quiero calcular, por eso ahí dice elevado a la R, ¿sí? Sobre el tamaño de la muestra, ¿sí? De todos modos, si hay algo en particular del cálculo del momento centrado de orden R o del cálculo del momento natural, si quieren lo que podemos hacer es que ustedes vuelquen esas preguntas en alguno de los foros, ¿sí? No sé si la pregunta es más bien en términos teóricos, entonces sería en ese foro, o en términos de alguna aplicación práctica en donde no se haya entendido, y vemos alguna duda en particular de alguno de esos dos momentos.
Tefi, hay otra consulta que, bueno, nos dice Ari si podés repetir cómo hacemos si no tenemos la serie simple y tenemos solo la cantidad de observaciones. ¿Cómo sería el procedimiento? Si trabajamos con datos agrupados, lo que ustedes deberían hacer, fíjense que, por ejemplo, yo ahora tengo 41 varones, ¿sí? Pero quizás hay 5 varones que miden 176 centímetros, ¿sí? Entonces, si yo los datos, en vez de tenerlos en serie simple, los tuviera como datos agrupados, lo que va a pasar es que en el 176, en vez de aparecerme 5 veces, ¿sí?, separado, me va a aparecer 176 y la frecuencia absoluta, ¿sí?, de ese valor, que en este caso sería 5, ¿sí? Entonces, como ahora no lo voy a hacer por serie simple, lo que debería hacer es calcular estos desvíos del valor de la variable respecto de la media, ¿sí? Para el ejemplo que estoy dando, 176 menos la media elevado al cubo, y a ese resultado lo tengo que multiplicar por la frecuencia absoluta, ¿sí? Que para este ejemplo era 5. ¿Sí? Entonces, a cada uno de los desvíos elevados al cubo los voy a multiplicar por la frecuencia absoluta correspondiente a ese valor de la variable. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, buenísimo. De todos modos, de nuevo, revisen el Excel que subió la profe, y si hay algo que no se entienda cómo está calculado, nos avisan y lo retomamos, ¿sí? En todo caso, retomamos el cálculo con datos agrupados, ¿sí? Bien, bueno, fíjense que acá tengo ese menos 0,97, ¿sí? Que de nuevo lo puedo interpretar, puedo hacer la misma interpretación que hice antes, ¿sí? Esa interpretación sería que hay una simetría izquierda, ¿sí? Esto es que hay muchos varones con estaturas altas, ¿sí? Y para el coeficiente de asimetría de las mujeres, que es el que aparece acá, 0,19, ¿sí? Yo acá abajo les dejé la tabla ya armada, ¿está bien? Para que después ustedes chequen cómo se calcula. Me da positivo, y entonces eso quiere decir que hay una simetría derecha, ¿sí? Esto es que hay muchas mujeres con estaturas bajas. Entonces, hasta acá, las medidas que tienen que ver con la deformación horizontal, ¿sí? Esto es si hay asimetría o simetría, ¿sí? Y para eso calculamos dos coeficientes, el de Pearson y el de Fisher. Preguntan, Tefi, ¿dónde están las bases de datos? ¿Son las bases de esto de recién? Lo que subió la profe, lo compartió. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El video y cada video de cada encuentro y los materiales que se usan en cada encuentro están dentro del foro que hemos creado para ese encuentro. Así que ahí pueden encontrar todo, o sea, pueden buscarlo ahí. ¿Mm? O sea, lo del martes ya está subido al foro del día martes. Lo del jueves pasado está subido al foro del jueves pasado. Está dentro, tienen que entrar al foro y ahí tienen el enlace en los videos, el video que está en la clase grabada y los materiales. Vamos a pasar a calcular el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis es una medida que vamos a calcular para hacer referencia al grado de deformación vertical, ¿sí? Es decir, si la distribución es puntiaguda o aplanada, ¿sí? Para esto, el coeficiente de kurtosis de Fisher, ¿sí? Lo tienen acá, fíjense que aparece de nuevo el coeficiente para la población y el coeficiente para la muestra, ¿sí? Fíjense este numerador, ¿sí? Este numerador tiene la suma de los desvíos a la cuarta sobre el tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿A qué le suena ese numerador? Al momento centrado de orden 4. Bien, perfecto. Al momento centrado de orden 4, ¿sí? Porque fíjense que lo que tengo es la suma
de los desvíos elevados ahora a la cuarta, ¿sí? Sobre el tamaño de la muestra. Y en el denominador tengo la desviación estándar elevada a la cuarta, ¿sí? Menos 3. Entonces, me voy a traer esto para acá y vamos a hacer ese cálculo, ¿sí? Fíjense que vamos a trabajar de manera muy similar a lo que acabamos de hacer con el coeficiente de asimetría, ¿no? Acá ya tenemos calculados en esta tablita que hicimos antes el valor de cada uno de los valores de la variable menos la media, ¿sí? Que es lo que aparece entre paréntesis. Entonces lo que voy a hacer ahora es elevarlo a la cuarta. ¿Está bien? Entonces voy a tomar cada uno de estos valores y los voy a elevar ahora a la cuarta. Bueno, y voy a hacer eso para cada uno de los 41 valores que tengo. ¿Sí? Entonces, cuando hago eso, lo que tengo es esto de acá, los x sub i menos la media elevado a la cuarta. ¿Sí? Una vez que tengo eso, ¿qué debería hacer ahora? Sumarlo. Sumarlos, ¿sí? Entonces, a toda la columna que tiene los x sub i menos la media a la cuarta, ahora voy a sumar, ¿sí? Entonces, hago toda esta suma, ¿sí? Y este valor que encontré acá, entonces, es el valor de acá, la suma de los desvíos a la cuarta, ¿sí? Entonces, voy a aplicar ahora la fórmula, ¿sí? Fíjense. La fórmula dice, a los desvíos, a la suma de los desvíos elevados a la cuarta, los divido por el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, a esa suma que encontré acá abajo, en esta última columna, ¿sí? Los voy a dividir por el tamaño de la muestra, que es 41, ¿sí? A ese resultado, voy a escribirlo entre paréntesis, a ese resultado lo voy a dividir por la desviación estándar a la cuarta, ¿sí? Entonces, divido por la desviación estándar, 7,89 a la cuarta. Y a ese resultado le resto 3, ¿sí? Entonces hago menos 3, ¿sí? Eso me dio 1,69, ¿sí? Calculé el coeficiente de kurtosis y me dio 1,69. ¿Alguien puede interpretar ese valor? ¿Qué significa que el coeficiente de kurtosis sea 1,69? Que la gráfica de la altura de los varones va a ser leptocúrtica, por lo tanto va a tener una forma puntiaguda. Bien, el coeficiente de kurtosis, acuérdense que lo que me dice es si la distribución es puntiaguda o es aplanada, ¿sí? Entonces, en función a el signo que tenga ese coeficiente, si ese coeficiente era positivo, entonces podíamos decir, como en este caso, que era una distribución leptocúrtica. Eso significa que es puntiaguda, ¿sí? En cambio, cuando es negativo el coeficiente de kurtosis, decimos que es platicúrtica, esto es más aplanada, una distribución baja. Entonces, para este caso en particular, como me da un coeficiente positivo, decimos que el caso de los varones es una distribución leptocúrtica, ¿sí? Profe, en el caso de las mujeres, ¿sería mesocúrtica? Bien, en el caso de las mujeres, perfecto. Fíjense que da 0,02. ¿Sí? Entonces, si bien es positivo, es casi 0, ¿sí? Entonces yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, es mesocúrtica, ¿sí? Porque lo que dice es que el coeficiente de kurtosis, si es igual a 0, es mesocúrtica, pero acá es casi 0, ¿sí? Porque es 0,02. Entonces, para el caso de las mujeres, la distribución es mesocúrtica, esto es una distribución media. Fíjense que acá entonces tienen los 3 coeficientes para el caso de las mujeres, para que después ustedes los calculen, ¿sí? Quiero mostrarles acá
abajo les dejamos un inciso E de tarea, así puedo pasar a otra cosa, ¿sí? El inciso E dice, teniendo en cuenta la siguiente gráfica, indique todas las medidas y compare ambas distribuciones. Y lo que hicimos nosotros acá es dejarles armado el box plot para los varones y para las mujeres. Lo que les pedimos entonces es que intenten avanzar ustedes con este inciso, ¿sí? Indicar las medidas que están ahí, comparar las distribuciones, corroborar con las medidas que acabamos de calcular cómo se ve eso en el box plot, y en los encuentros de la semana que viene lo retomamos, ¿sí? Para poder avanzar con cuestiones del box plot, ¿sí? Entonces, les dejamos esto acá, les subimos el Excel para que ustedes después puedan corroborar con las medidas que calculamos antes, ¿sí? Cómo se ve eso en el box plot, ¿sí? Y comparar. ¿Está bien? Profe, una Acá hay pregunta. una pregunta de qué implica o qué interpretación tiene que una distribución sea más puntiaguda o más aplanada. Bueno, cuando nosotros analizamos, tenemos que ver la concentración, a ver, cuando analizamos la deformación en términos verticales, vemos más que nada la concentración en torno al modo, ¿sí? Esto es la concentración en torno al valor de la variable que más se repite, ¿sí? Lo que hacemos cuando analizamos en particular medidas de kurtosis es tener en cuenta si la forma que tiene, porque a ver, las medidas de forma lo que me permiten ver es esto, qué grado de deformación tiene la variable, ¿sí? Entonces voy a poder ver si es puntiaguda, significa que están más concentrados los datos, ¿sí? En torno al modo, y si no, que es una distribución más aplanada, ¿sí? Pero vamos a intentar analizarlo más en términos de la deformación, ¿sí? En cuanto a la forma vertical que tiene la distribución de la variable. Voy a pasar a otra hoja de acá del Excel, ¿sí? En donde lo que vamos a hacer es empezar a analizar distribuciones bidimensionales, ¿sí? Fíjense que hasta ahora lo que hicimos fue calcular medidas para una variable, ¿sí? Es decir, estuvimos trabajando con distribuciones unidimensionales, ¿sí? Es decir, analizamos una característica. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con distribuciones bidimensionales, es decir, un tratamiento simultáneo de dos variables, ¿sí? Y lo que vamos a buscar es calcular medidas, ¿sí? Que me permitan determinar si las dos variables que estoy analizando tienen o no alguna asociación lineal, ¿sí? Si se vinculan o si se relacionan de manera lineal, ¿sí? Entonces, para esto vamos a ver dos medidas, ¿sí? Una primera medida que es la de la covarianza, ¿sí? Que lo que va a permitirme determinar esta medida es si existe o si no existe asociación entre las variables, y una segunda medida que es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación lo que me permite hacer es determinar el grado o la intensidad en la que se asocian esas variables. Para hacer eso vamos a trabajar con este ejercicio que fíjense que dice: a continuación se presenta el precio de venta y el margen de utilidad correspondiente a los 6 principales productos de una firma, ¿sí? Y aparece una tabla en donde tengo cada uno de los 6 productos, ¿sí? El número de esos productos, y para cada uno de esos productos analizo dos características. ¿Está bien? El precio de venta y el margen de utilidad, ¿sí? Entonces, para el producto 1, el precio de venta es de 12 y el margen de utilidad es de 13, ¿sí? Y así para cada uno de los 6 productos, ¿sí? Lo que estoy haciendo entonces es haciendo justamente un análisis bivariado o bidimensional,
¿sí? Estoy considerando dos variables, ¿sí? El inciso A del ejercicio dice, a partir del siguiente gráfico, ¿existe algún tipo de asociación entre las variables? Calcule la medida descriptiva pertinente. ¿Qué gráfico es este que pusimos acá? A ver. ¿Es de dispersión, profe? Es el gráfico de dispersión, ¿sí? Fíjense que estoy haciendo este gráfico porque esas variables son dos variables que son ¿cómo? ¿Qué naturaleza tienen? Son dos variables numéricas. Bien, son dos variables cuantitativas continuas, ¿sí? Entonces, para este caso, podemos hacer un gráfico de dispersión, ¿sí? Fíjense este gráfico. Este gráfico tiene en el eje de las abscisas el precio de venta, ¿sí? La variable X, y en el eje de las ordenadas el margen de utilidad, ¿sí? La variable Y. Cada uno de los puntitos que aparecen en el gráfico me representan un producto, ¿sí? Fíjense que este primer puntito que aparece acá me representa el producto 1 que tiene un precio de venta de 12 y un margen de utilidad de 13, ¿sí? En el eje de las abscisas miro el precio de venta y en el eje de las ordenadas miro el margen de utilidad, ¿sí? Y así para cada uno de los puntitos que aparecen en el gráfico, ¿sí? Este gráfico de dispersión me va a representar para cada uno de las observaciones las dos características que estoy teniendo en cuenta, el precio de venta y el margen de utilidad. Mirando este gráfico, ¿les parece que existe algún tipo de asociación o no? ¿Qué les dice este gráfico? Sí, profe, existe relación lineal directa. Bien, pareciera que hay una asociación directa, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor precio, mayor margen de utilidad, ¿no? Fíjense que mientras que el valor del precio de venta va aumentando para cada una de las observaciones, el valor que asume la variable Y, que es el margen de utilidad, también va aumentando, ¿sí? Entonces, como una primera mirada, puedo decir que este gráfico de dispersión pareciera mostrar una asociación directa, ¿sí? Porque a mayor precio de venta, mayor margen de utilidad. Pero más allá de una primera aproximación que yo puedo hacer a partir de un gráfico, ¿sí? Hay una medida descriptiva que me permite determinar si existe o no una asociación lineal entre las dos variables, ¿sí? ¿Cuál era esa medida? ¿Alguien se acuerda? La covarianza. Bien, la covarianza es una medida que vamos a usar cuando trabajemos con distribuciones bidimensionales, ¿sí? Que lo que me permite es determinar, ¿sí? Es una medida que puedo calcular para determinar si efectivamente existe o no una asociación lineal. Y además de decirme si existe o no la asociación lineal, esta medida lo que me permite determinar es el sentido de esa asociación, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es una parte del material que ustedes tienen. Fíjense cómo se define la covarianza. Acá aparece la definición. La covarianza entre X e Y, ¿sí? Porque tengo mis dos variables, ¿sí? En el numerador aparece la sumatoria de un producto. En este producto tengo X sub I menos su media por Y sub I menos su media, ¿sí? Tengo ese sumatorio en el numerador. Y está dividido por el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, fíjense que voy a tener que a cada uno de los valores de la variable X restarle la media y multiplicar eso por la diferencia de cada uno de los valores de la variable Y por su media,
¿sí? Una vez que tenga ese producto, los voy a sumar y lo voy a dividir por el tamaño de la muestra. ¿Qué voy a analizar de la covarianza? El signo, ¿sí? Fíjense que ahí aparece el cuadrito con lo que voy a analizar. Si la covarianza es igual a 0, entonces eso me está diciendo que no hay asociación lineal entre las variables. Si las variables están asociadas de manera directa, entonces la covarianza tiene que ser positiva. Y si están asociadas en forma inversa, entonces tiene que ser negativa. En función a lo que vimos en el gráfico, ¿qué esperaríamos? Que la covarianza nos dé con qué signo. ¿Qué les parece? Positivo. Con signo positivo, ¿no? Esperaríamos que dé con signo positivo, ¿sí? Entonces, vamos a calcular eso. Acá les armé una tablita, ¿sí? Vamos a traer la fórmula de cómo se calcula la covarianza. Vamos a hacer eso, ¿sí? Fíjense que a cada valor de la variable lo voy a restar por la media. Entonces, voy a necesitar calcular primero el promedio para la variable X y el promedio para la variable Y, ¿sí? Entonces, voy a hacer eso. Calculo la media de X, que da 17, y calculo la media para la variable Y, ¿sí? Entonces, lo calculo como el promedio para los datos de la variable Y. Fíjense lo que voy a hacer. A cada uno de los valores que asume la variable X, los voy a restar, les voy a restar la media, ¿sí? Y ahí voy a tener este primer factor del numerador, ¿sí? Voy a hacer lo mismo con la variable Y. A cada uno de los valores de la variable le voy a restar la media que acabamos de calcular, 19,83, ¿sí? Y una vez que tenga estas dos columnas completas, voy a multiplicarlas entre sí. Voy a hacer para la primera columna, a cada uno de los valores de la variable X, les voy a restar la media que acabamos de calcular. ¿Sí? Ahí estoy calculando los desvíos respecto de la media para la variable X. Hago ahora lo mismo, pero para el caso de la variable Y. ¿Sí? Fíjense, voy a tomar el valor de la variable, ¿sí? Y le voy a restar el valor de la media, que en este caso es 19,83. Hasta acá. Lo que hice fue, calculé en esta columna la diferencia entre el valor de la variable y la media, ¿sí? Que es la que tenía acá, y en esta columna calculé el valor de la variable Y menos su media, ¿sí? Para cada uno de estos casitos. Una vez que tengo eso, los voy a multiplicar entre sí, ¿sí? Fíjense que lo que estoy haciendo es calculando esta partecita de acá del numerador, ¿sí? Entonces, ahora voy a hacer el producto entre el X sub Y menos la media por el Y sub Y menos la media. ¿Está bien? Y quiero hacer eso para cada uno de las filas que aparecen acá. ¿Sí? Entonces voy a trasladar esto hasta abajo y fíjense que en esta columna cada uno de estos 6 valorcitos me representa el producto entre el desvío de la variable X respecto de la media y el desvío de la variable Y respecto de la media. ¿Sí? Ahora quiero sumarlos. ¿Sí? Fíjense que me aparece el sumatorio de este producto. ¿Está bien? Entonces voy a sumar. Voy a escribirlo acá al final de esta columna a la suma de esos 6 valores que acabamos de calcular con el producto. Y hasta ahí lo que obtuve entonces es el numerador de esta fórmula. ¿Me sigue todo el mundo? Sí, profe. Bien, genial.
Una vez que tengo entonces la suma, lo único que me queda hacer para calcular la covarianza es dividirlo por ¿qué cosa? ¿Por 6? Por 6, ¿sí? Perfecto, es por 6, ¿no? Porque fíjense que lo que tengo que hacer es dividirlo por la cantidad de observaciones que tengo, ¿sí? Y acá tengo 6 observaciones, 6 productos. Lo que pasa es que de cada producto estoy analizando 2 características, pero el tamaño de la muestra es 6, ¿sí? Entonces, voy a hacer 129, que es este sumatorio, dividido 6. Eso me da 21,5, ¿sí? 21,5 es positivo, como esperábamos que nos diera en función a lo que habíamos analizado en el gráfico. ¿Cómo puedo interpretar el valor de la covarianza? A ver, ¿alguien me podría decir eso? ¿Hay una relación directa entre las dos variables? Hay una asociación lineal directa entre las dos variables, ¿sí? Que la covarianza de XY sea positiva, 21,5, significa que existe una asociación lineal directa entre la variable X y la variable Y. Acuérdense que lo que voy a mirar es el signo. El signo me va a decir si existe o no asociación lineal y qué sentido tiene. Como es positiva, decimos que entonces es una asociación directa. Acá hay una consulta respecto a por qué a veces ponderamos los momentos y a veces no, pero creo que puede estar confundiéndose con el cálculo de los coeficientes usando los momentos. La parte de la ponderación es cuando trabajemos con datos agrupados. Quizás lo que pueden hacer es, una vez que nosotros subamos este Excel, que es el que tiene una serie simple, que se fijen, ¿sí?, cómo está calculado lo del ejercicio anterior con la serie simple y con la serie de datos agrupados. Y entonces que ahí vean las diferencias en las ponderaciones. Acá no hay ponderaciones. Fíjense que estamos multiplicando los desvíos respecto de la variable X respecto de su media por los desvíos de la variable Y respecto de su media, ¿sí? Y estamos haciendo el producto entre esos dos. Entonces, hasta acá tenemos la covarianza, ¿sí? Dijimos que como nos da positiva, decimos que hay una asociación lineal y directa, ¿sí? Bien, entonces, antes de pasar al inciso B, que es el último, quiero mostrarles esta matriz. Esta matriz se denomina la matriz de varianza y covarianza, ¿sí? Fíjense que tengo 2 filas, ¿sí? La primera fila es la variable X y la segunda es la variable Y, y 2 columnas que son las mismas, ¿sí? La variable X y la variable Y, ¿sí? A donde se cruzan la variable X con la variable Y, que es acá, en esta celda que les marco, ahí se está juntando la columna de la variable X con la fila de la variable Y, y en esta de acá, que lo que aparece es la columna de la variable Y con la fila de la variable X, esto es en esta diagonal de acá, que era la diagonal secundaria. ¿Qué aparece en esa diagonal secundaria? ¿Covarianza? La covarianza, ¿sí? Fíjense que lo que habíamos calculado acá, que la covarianza daba 21,5, ¿sí? La covarianza es lo que aparece en la diagonal secundaria, ¿sí? En la diagonal principal, ¿qué les parece que puede aparecer en función al nombre de la matriz? La varianza. La varianza. Bueno, fíjense que en esta celda de acá aparece la varianza de la variable X y en esta celda de acá aparece la varianza de la variable Y, ¿sí? Entonces, en la diagonal principal aparece la varianza de cada variable y en la diagonal secundaria la covarianza, ¿sí? Les trajimos esto porque a veces puede haber ejercicios en donde lo que aparezca sea esta matriz, ¿sí? Y entonces ustedes
en vez de calcular la covarianza como hicimos recién, deberían poder interpretar el valor, ¿sí? Interpretar que en la diagonal secundaria este 21,5 es el valor de la covarianza, ¿sí? Bien, entonces, con eso vamos a ver el último inciso, que es el que pide indicar el grado o la intensidad de esta relación a través del cálculo de una medida adecuada, ¿sí? Dijimos que la covarianza solamente me permitía ver el sentido, ¿sí?, de la asociación, pero hay otra medida que me permite decir qué tan intenso o no es esa asociación, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esta medida? Coeficiente de correlación. Bien, el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Este coeficiente de correlación, fíjense que se calcula como el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones estándar en el denominador, ¿sí? Ese coeficiente de correlación va a variar entre -1 y 1. Eso es, el mínimo valor que puede asumir es -1 y el valor máximo que puede asumir es 1, ¿sí? Mientras más cerca de 1 esté, significa que esa asociación lineal directa que nos dijo la covarianza que existía es más intensa, ¿sí? Mientras más cercano a 1 esté. Y mientras más cercano a 0 esté, entonces esa asociación lineal directa es menos intensa. ¿Está bien? Y el mismo análisis para cuando varía entre -1 y 0, es decir, cuando asume valores negativos. Si es más cercano a -1, entonces la intensidad de la asociación inversa es más fuerte, pero si es un valor negativo, pero más chiquitito, entonces la asociación lineal inversa es menos intensa, ¿sí? Lo que me da es entonces el grado de intensidad, ¿sí? Entonces, vamos a calcular eso, ¿sí? Como tengo la covarianza sobre el producto de las desviaciones estándar, ¿sí? Fíjense que ahí ya tengo calculado el numerador, ¿sí? El numerador dijimos que era 21,5, que es la covarianza. ¿Se les ocurre una manera de calcular las desviaciones estándar de alguna manera un poco más rápida que armando la tabla? Sacando la raíz cuadrada Sacando la raíz cuadrada. ¿De qué cosa, de la, perdón? de la varianza. Bien, de la varianza. ¿Y la varianza a dónde la tengo? En la diagonal, la primera diagonal, digamos. Bien, en la diagonal principal de esta matriz, ¿sí? Fíjense que esta es la varianza de X y esta de acá es la varianza de Y, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es calcular la desviación estándar de X, ¿sí? Y la desviación estándar de Y. Solamente como la raíz cuadrada de las varianzas que ya tengo en la matriz, ¿sí? No me hace falta ponerme a calcularla. Entonces, voy a hacer la raíz de 11,67, que es la varianza de X, eso me va a dar la desviación estándar, y la raíz de 52,14, ¿sí? Que es la desviación estándar de Y. Como ya tengo ahí calculadas las desviaciones, para calcular el coeficiente de correlación, ¿sí? Fíjense en la fórmula. Voy a hacer la covarianza, que es 21,5, dividido el producto de las dos desviaciones, ¿sí? 3,42 y 7,22. Lo que me dio es 0,87. ¿Sí? Acuérdense que habíamos dicho que el coeficiente de correlación variaba entre -1 y 1, ¿sí? Me dio 0,87. ¿Qué significa eso?
Que como está cerca de 1, hay una relación que es intensa, digamos, entre las dos variables. Bien, perfecto. La covarianza nos había dicho que la asociación lineal era directa entre las variables, ¿sí? Ahora, el coeficiente de correlación nos dice la intensidad, ¿sí? Como ese coeficiente de correlación nos dio muy cercano a 1, entonces eso significa, ¿sí?, que tienen una asociación lineal directa intensa, ¿sí? Que hay un alto grado de asociación lineal directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación está cerca de 1, ¿sí? ¿Se entiende esto? Profe, una pregunta. En el caso de que sea 0,50, Sí. ¿qué decimos? Bueno, no hay valores predefinidos de que más de tanto sea un grado de intensidad alto o bajo, ¿sí? Entonces, si da 0,50, ustedes podrían decir que el grado de intensidad es medio, por ejemplo, ¿sí? Pero no hay algo que defina exactamente cuándo pasa a ser una intensidad alta o no, ¿sí? Sí, mientras más cercano a 1 esté, entonces más aumenta el grado o la intensidad de esa asociación, ¿sí? Pero con 0,50 podrían decir que hay una asociación de intensidad media, ¿sí? Buenísimo, gracias. Bien, de nada. Bueno, fíjense que la que aparece acá abajo es otra matriz que quiero que vean, que es la que se llama de correlación, ¿sí? La matriz de correlación lo que tiene es en la diagonal principal unos, ¿sí? Y en la diagonal secundaria lo que aparece es el coeficiente de correlación, ¿sí? Entonces, podría pasar que en vez de tener que calcularlo al coeficiente de correlación, ustedes tuviesen esta matriz de correlación. Entonces, es importante que identifiquen que en esta diagonal de acá, lo que aparece es ese coeficiente de correlación que me permite determinar la intensidad de esa asociación. Les dejamos este inciso C de tarea, ¿sí? Y lo retomamos en el encuentro que viene y lo controlamos, ¿sí? El inciso dice, ¿cuál distribución es más homogénea? ¿Sí? Y justifique adecuadamente su respuesta. ¿Qué deberían calcular ahí para ver la distribución que es más homogénea? El coeficiente de variación. Perfecto, el coeficiente de variación, ¿sí? Entonces, eso les queda a ustedes como tarea para los encuentros de la semana que viene, el inciso E que habíamos visto en la actividad anterior y este inciso C del coeficiente de variación para que los calculen y los revisemos. Profe. Dime. Que no era una pregunta, sino decirles que gracias a ustedes como profes y para toda la cátedra, los adscriptos, porque por lo menos en mi caso son la única materia, la única cátedra que realmente se esfuerza para que nosotros no solo aprobemos los exámenes, sino que entendamos la materia. Suben todo el material, nos dan clases y todo. Hay algunas cátedras, por ejemplo, que ni nos suben el material, estamos remándole en dulce de leche, entonces gracias, porque se esfuerza mucho. Bueno, muchas gracias, lo hacemos porque nos encanta lo que hacemos, así que, bueno, nos hace muy bien que a ustedes les esté sirviendo. Bueno, que anden muy bien, gente.